si no me equivoco. Para que está entrando gente. Punto 4 y el punto 6. Vamos a hacer una cosa, voy a abrir la pantalla. Listo. Bueno, entonces, simplemente para repasar, el punto uno era un elemento infinitesimal de dimensiones, es un poco teórico, de x, de y, de z, esquematiza el estado tensional, ¿está bien? Define el tensor de tensiones y de deformaciones, define las tensiones principales, justamente para ver en qué direcciones y cómo son los subíndices respecto a los ejes, ¿está bien? Yo tengo ejes x y z. En la práctica pasada lo vimos con x1, x2 y x3, pero es lo mismo. Entonces tendría que definir un tensor de tensiones y de deformaciones y poner en el cubo elemental cuáles son las direcciones de esas tensiones dentro del cubito. ¿Está bien? Cuando tengo dos subíndices, por ejemplo, sigma 1, 2, ¿qué significa el 1 y qué significa el 2? Eso ténganlo en claro para que no se confundan. Si hay dudas, pregunten. Y definir tensiones principales, lo vimos también la clase pasada. ¿Quedó alguna duda con esto? De esa parte no, para mí. Tampoco. Bueno. Después, ¿cómo pueden descomponerse el tensor de tensiones y deformaciones? ¿Qué significa cada parte? Esto también está claro. ¿Pudieron ver el Dieter? Sí, lo del tensor, o sea, el tensor esférico y ¿Y el y desviador? el, y el desviador. No me sale el nombre. Bueno, ¿y qué implican esos dos tensores? ¿Cuáles son las diferencias o qué implicancias tienen en el comportamiento mecánico? Serían, no, o sea, no sé qué implicancias mecánicas tiene, pero sería que, bueno, uno es el estado tensional de corte y el otro es el normal. Bueno, Sería- pero en base a lo que vimos la clase pasada, ¿qué implicancia en el comportamiento podrían llegar a tener? O sea, te pregunto a vos y a todos, ¿no? ¿Qué creen que es lo importante, por ejemplo, el tensor desviador? ¿Con qué puede llegar a estar asociado? con la variación uno de volumen y el otro de la forma del material o algo aparte de eso, De la deformación, exactamente. Si las tensiones, de la deformación. ¿cuáles eran las tensiones que me generaban deformaciones? Que vimos que generaban deformaciones. Las principales, Mm, ¿o no? no, ¿Las La de lineal y corte? angular. las de corte, las de corte. Las tensiones de corte son las que me van a generar, por ejemplo, en este cubito que está acá, las tensiones que me pueden generar deformación plástica, movimiento de dislocaciones, son las de corte. ¿Está bien? Eso a rasgos generales. Después, en realidad, la deformación plástica depende de justamente un estado tensional que puede ser complejo, pero las de corte son las que me producen tensiones. Si yo tengo solo estados de tensiones, por ejemplo, acá, en un ensayo de tracción, a ver, ya podemos ir hilvanando con el práctico 6, un ensayo de tracción sería este estado tensional aproximadamente, ¿no? Entonces yo tengo una tensión que es principal. ¿Dónde están las tensiones de corte máximas? El que hizo el círculo de Moore lo podría decir, ¿no? Esto nos va a servir justamente para el práctico 6, así que voy a abrir una pizarra, así que el Meet me permite abrir una pizarra, así que les voy a mandar una invitación. Sería Ahí les tiene que aparecer sigma en el uno chat. sobre 2. Sigma 1 La, sobre 2 sería, sí, exactamente. ¿Y en qué dirección? A ver, para, un segundo. No, 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 no. Déjeme ver una cosa. ¿Le llegó la pizarra o no? No. no. Un segundo. Porque no lo puedo compartir.
Bueno, yo acá abrí una pizarra. Deberían tener un link en el chat. ¿Les salió o no? Sí, ahora sí. Están viendo una pizarra. Es una pizarra compartida. Bueno, yo tengo una. Supongamos que tengo una prueba de tracción. ¿Recuerdan lo Profe, que? Sí. perdón, me parece que necesito acceso. Creo que Ay, la a ver, ¿por qué? compartió. em, A ver. A ver ahora. ¿Ahora pudieron? Sí, ahora sí. Bien. Va, por lo menos yo. ¿Pudieron entrar? ¿El Sí, ahora se resto? puede. Bueno, bien. ¿Están viendo la pruebita de tracción? ¿O el intento de pruebita de tracción? sí, Bueno, entonces, ¿en qué consistía un ensayo de tracción? A ver, para recordar lo que vieron con Edgardo. Em, el ensayo se puede usar para determinar la afluencia del La material. tensión de fluencia. ¿Qué más? Ya de paso repasamos para el TP6. ¿Qué más puedo terminar con este ensayo? La zona de estricción, todo eso. La zona de fricción y qué parámetro me daba. No sé, o sea, porque el módulo creo que no se puede determinar con el ensayo, así que no sabría. Claro, la semana pasada hablamos, el lunes pasado hablamos del módulo IAN. El módulo IAN, si bien es posible estimarlo con este ensayo a través de la curva tensión de formación, si hacemos la curva tensión de formación, nosotros veíamos que puede llegar a una linealidad acá y después la curva tiende a hacerse algo así, ¿no? Esto es tensión de formación verdadera o ingenieril, esta curva que acabo de dibujar. Ingenieril, La verdadera ingenieril, ¿por qué? porque la real se va como más para arriba por las dislocaciones, creo. Exactamente, la real tiende a irse para acá. Bueno, entonces la forma correcta o la forma en que se usan los libros es una S latina y una E latina también, minúscula. Pero de todos modos es tensión de formación. Bueno, entonces en esta parte, ¿qué parte es? la parte elástica. La parte elástica. En esta parte podemos llegar a sacar una linealidad, una proporcionalidad directa entre lo que es la deformación y la tensión a través de la pendiente. Esta pendiente, en este caso, no va a depender de si es tensión verdadera o deformación verdadera y tensión ingenieril o deformación ingenieril, sino que podría ser la misma para las dos. Y esta pendiente, sigma, vamos a usar la notación normal, sigma sobre, ¿qué va a ser? El módulo de Young. El módulo de Ian. O sea, va a ser estrictamente debería ser, pero como es es un ensayo, en realidad la curva suele ser más, ahora voy a cambiar de color, si se, con la diferencia suele ser algo, viene por acá, después acá empieza a curvarse, entonces, ¿en qué tramo tomo la linealidad? De acá hasta acá, de acá hasta acá, si ustedes lo hacen, si lo llegan a hacer en el laboratorio, yo no sé si Edgardo les va a hacer calcular algo, pero dependiendo de la longitud de análisis que tomen de la curva, va a darles distintos C. Por eso se dice que en realidad no sirve para determinar esta propiedad del material, que es intrínseca de la estructura cristalina, es una propiedad intrínseca del material, sino que me sirve simplemente para estimarla. Y que la estimación es bastante burda, dependiendo cómo hagamos el ensayo, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos la tensión de fluencia, mencionaron el E, ¿qué más? ¿Qué más puedo obtener en un ensayo de tracción?
Si no responde, no avanzamos. El módulo de Poisson, quizás. A ver, No módulo sé. de Poisson. Vamos a ver. Lo anoto acá. ¿Qué más? La tensión de fractura. La tensión de fractura, ¿cuál sería? Vamos a poner así. Una vez que pasa la restricción, todo que quiebra, pero ¿Qué es? ¿Algo acá? ¿Algo acá? ¿Dónde? no, sería ahí, creo yo que es. A ver, No, vamos a ponerle la derecha. 1 o 2. 2. Bien. Esa tensión de fractura, sí, también se puede determinar. ¿Qué más? No sabría qué más, la verdad. ¿Y en 1 qué tenemos? La deformación plástica. ¿Qué teníamos acá? Sí, hay deformación plástica, pues estamos ya en la parte plástica. Esta es la parte elástica, hasta acá, más o menos, y de acá tenemos la parte plástica. ¿Qué había en 1? Una deformación remanente, si lo pasas a la parte plástica. Sí, deformación remanente vamos a tener siempre. Recuerden que una vez que pasamos a la parte plástica, nosotros volvíamos siguiendo la pendiente de justamente del módulo Young hasta hasta la abscisa, y ahí veíamos que podía llegar a quedar una deformación remanente, que era esto. Voy a pasar a la página 2, así limpiamos la pantalla. Volvemos a hacer la curva. Sigma E. Vamos a hacer una curva tipo. Está bien, entonces me dijeron la tensión de fluencia, que todavía no vimos cómo terminar. Hablamos del módulo Young. Hablamos de E, que dijimos que en realidad es estimación, no es un ensayo que yo haga para determinar el módulo Young. Hablamos de la tensión de fractura. ¿Está bien? Hablamos de la tensión de fluencia. ¿Dónde ubico la tensión de fluencia? Sería cuando em, deja la parte elástica, digamos. No la proporcionalidad, sino un poquito después de que se Acá, empiece a curvar. acá, ¿dónde? Y más como en el segundo punto, creo En yo. este, vamos a poner acá 1, 2 y 3. ¿Cuál creen que podría llegar a ser la tensión de fluencia? O acá, vamos a poner 0. Para mí 2, más o menos. 2. A ver el resto. Usamos, ¿cómo lo diría? Un 0,2%, por lo que tengo acá anotado, después Bueno, del límite bueno, elástico. bien. ¿Qué es el 0,2%? O sea, ¿qué es lo que usamos, digamos? Una deformación plástica. Una deformación plástica del 0%. Bueno, la imposibilidad o la ambigüedad en la determinación de la tensión de fluencia, es decir, cualquiera de estos puntos ustedes me podrían convencer de que es apto para definir la tensión de fluencia. Entonces, ¿cómo se define la tensión de fluencia? Y se define como la pérdida de linealidad, se define como el inicio del comportamiento plástico. Capaz que el material deja de comportarse elásticamente acá, en este punto, supónganse. Y capaz que acá sigue un poquito lineal, nada más que a los ojos, a ojos vistas, parece continuar la recta. Entonces, para evitar todo ese tipo de ambigüedades en la determinación y hacer justamente una convención ingenieril, se establece que el límite 0,2%, que acabo de aclarar algo, es 0,2% de deformación plástica, por ciento de deformación plástica,
lo que implica 0,002 en términos de microstrains, de deformación. ¿Se entiende? No es lo mismo. Entonces, cuando ustedes utilicen este criterio, tienen que ver si epsilon, si la deformación está en porcentaje, o si está sin unidades. Si está sin unidades, se dice que son microstrains, en realidad. Es una unidad medio ficticia, porque es longitud sobre longitud. La medición de la deformación es una longitud sobre una longitud, entonces no tiene unidades. Pero si está en porcentaje, sí es 0,2. Si no está en porcentaje, yo tendría que ver acá 0,002, subir en una recta con pendiente paralela a E, y esta va a ser la tensión de fluencia. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, sí, sí. ¿Todos se entendieron? Sí. Sí. Bueno, esto ya lo vieron igual con Edgardo, pero no está mal repasarlo, porque por lo visto no sé si quedó del todo claro. Entonces ya tenemos tensión de fluencia, una tensión de fractura, tenemos el E, ¿qué más? Hablaron de deformación, reducción de área. ¿Qué más? ¿Qué eventos ocurren durante un ensayo de tracción? Em, ¿Cómo se llama? Acuellamiento, algo así se llamaba. No me acuerdo cómo era. El Cuando se acuellamiento. empieza. Acuellamiento. ¿Acuellamiento o estricción? Acuellamiento o... creo que se puede escribir acá. Bueno, ¿está bien? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es? Que se achica la sección en la zona de rotura. En la zona de rotura se achica la sección. ¿Y en qué parte de la curva ocurre eso? Eso sería en el máximo que vimos antes, en el 1, ¿no? ¿En este 1 o en el que vimos hasta acá? En el de antes, sí. Bueno, esto es la tensión máxima o tensión última. En los libros la van a encontrar como UTS por las siglas en inglés. Que las siglas en inglés se las digo para los que tienen dudas por ahí que lo hayan leído el libro en inglés. Es la Ultimate Tensile Strength, que va a ser la tensión última o tensión máxima en español, la pueden conocer de las dos maneras. Bueno, está bien. ¿Qué nos marca entonces esa tensión última? Además de la carga máxima, ¿no? ¿Qué marca en el ensayo? ¿Qué ocurre con la probeta? Comienza a tener menos. O sea, a necesitar menos tensión para seguir deformándose. Comienza a necesitar, ¿y por qué ocurre eso? Que necesita menos tensión, tensión en términos de que, de tensión de, ahí hay que definir qué tensión estamos hablando. La de tracción sería. La tensión de tracción, pero en términos de el área inicial de la probeta, ¿está bien? Por eso estamos hablando de curva ingenieril, no se olviden de eso. Esta es la curva ingenieril, no es la curva real, verdadera. La curva ingenieril, la cual está asociada a un L0 o a un área inicial, es esta, y en esta sí se puede ver este evento que tenemos una tensión máxima. En la curva verdadera no se ve. Entonces, tenemos una tensión máxima. La carga empieza a caer. ¿Por qué empezaba a caer? Con este tipo de diagrama. Puede ser que porque no dependa de justamente de las dislocaciones y la densidad, entonces solo depende de esas propiedades iniciales, digamos, solo de la geometría, entonces más chiquita el área y bueno.
O sea, ¿cómo es la probeta? No sé si viene por ese lado, no sé si entendí. Acá, ¿cómo es la probeta? Supongamos que tenemos una probeta. La probeta era inicial, va a ser, no va a tener mucha deformación, va a ser algo así. ¿Está bien? ¿Cómo es la probeta acá? Esto es, recuerden siempre que esto se hace con una longitud calibrada, L0. Esto se empieza a estirar, perdón, esto es acá, ¿no? En otro punto elásticamente, esto se empieza a deformar, cuando uno aplica una carga, P. Uno aplica una carga P, se empieza a deformar y este L0 empieza a crecer. Este L0 empieza a crecer elásticamente, nos trasladamos por la curva, el L0 crece elásticamente hasta llegar al punto donde empieza la deformación plástica. Es decir, empieza el movimiento de dislocaciones. ¿Es cierto eso? Entonces, el movimiento de dislocaciones no empieza acá, en la tensión definida ingenierilmente como el 0,2%, sino que empieza mucho antes. Pero este límite se define porque un 0,2% de deformación es prácticamente despreciable y nos permite justamente unificar criterios con respecto a la determinación de la tensión de influencia. Entonces, tenemos por ahí un poco antes movimiento de dislocaciones. Entonces, acá empiezan a moverse las dislocaciones. Supónganse, ¿no? Un punto antes de la tensión de influencia definida ingenierilmente. Dislocaciones. Se mueven, acá también se van a mover, en el punto que nosotros definimos también se van a mover. Entonces, en otro punto, por acá, ¿cómo va a estar la probeta? Y bueno, la probeta va a estar, supongamos que la dibujamos acá, va a ser parecida. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a esta que está acá? ¿Puede hacer que aparezcan pequeñas cavidades adentro del material? Todavía no. Hasta acá tenemos movimiento de dislocaciones. La única diferencia es que el L de la longitud calibrada que marcamos al inicio del ensayo va a ser mayor que el L0 inicial. Pero no va a ser mayor solo elásticamente, sino que va a tener una variación de longitud elástica, debido a justamente que atravesó toda la parte elástica, y va a tener una variación de longitud debido a la deformación plástica. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora seguimos deformando, seguimos aplicando carga, la carga sigue creciendo la carga, va a seguir deformándose y va a haber un punto en donde se dice que ocurre una inestabilidad plástica, en algún punto de la probeta ocurre una inestabilidad plástica que lo que hace es producir la estricción, justamente la estricción o el acrollamiento. Y ese punto corresponde al punto 1. Entonces, cuando tenemos la curva de tensión ingenieril, deformación ingenieril, a partir de ese punto la carga empieza a caer. ¿Pero por qué cae? Vuelvo a preguntarlo, a ver si ahora recuerdan. ¿Por qué cae la carga ahí? Dijimos que teníamos estricción, o sea que acá yo empiezo a tener una probeta que en algún punto empieza a cuellarse. ¿Está bien? En algún punto empieza a cuellarse. Entonces, ¿qué pasa? El aumento de carga que yo necesito para deformar el material es menor que la disminución de carga producida por la reducción de sección. Se los digo así, parece un trabalengua, pero si lo piensan, lo van a entender. O sea,
Por un lado, yo necesito aumentar la carga para que la pelota deforme. Entonces, en términos de curva verdadera, seguiría habiendo un aumento, ¿no? Pero, por otro lado, como yo estoy refiriéndome al área inicial o a la longitud inicial, este área que está acá se está reduciendo más rápido de lo que se reducía cuando no había extracción. Entonces, si se reduce el área, ¿cómo es la carga que yo necesito para deformar el material? ¿Sería menor? Menor. Entonces, yo por un lado necesito aumentar la carga para reducir, para deformar el material, y por otro lado, la reducción de área hace que la carga que yo necesite sea menor. Entonces, eso me genera que es ese desbalance, en donde para este punto serían iguales, ese desbalance se puede escribir en forma diferencial si quieren, por ahí el que esté interesado lo podemos ver en otra clase, hace que a partir de este punto la carga en la curva ingenieril empiece a caer. ¿Se entiende? No sé si esto lo vieron con Edgardo. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Lo habíamos charlado, sí, pero no me acuerdo realmente. Eso de la velocidad, que tan rápido disminuía. Bueno, entonces a partir de ese punto ocurre la extracción, la reducción de área se hace importante, entonces la tensión que yo necesito, la tensión ingenieril referida al área inicial, que yo necesito para hacer, deformar el material, va cayendo. Pero en términos de tensión verdadera, de formación verdadera, como nos referimos al área instantánea, lo que ocurre es que un poquito antes ya se empieza a apartar la curva. Se empieza a apartar y crece. Nunca observamos un máximo, sino que crece. Bueno, el máximo va a ocurrir en la tensión de fractura. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, ahí sí. Bueno, entonces mencionamos tensión de fluencia, tensión última, tensión de fractura, módulo de Young, vamos a ponerlo así más o menos porque en realidad no lo determinamos con esto. ¿Qué más teníamos? Falta, o sea, hasta ahora estamos hablando todo de tensiones. Del lado de las deformaciones, ¿qué encontrábamos? Se me ocurre hay algunos gráficos de tensión en el que hay como un serruchamiento, pero no sé. Sí, ese serruchamiento es de otro gráfico de tracción. Si voy a pasar a otra pizarra. Pasen a la 3. Pero Eso eso, que dice compañeros es algo así, que es algo que se pregunta en el práctico. Vamos a poner ese. Está bien. Ese serruchamiento sí, pero es otra cosa. No tiene que ver con lo que... Estoy en la diapositiva 3 y ahora estoy volviendo a la 2. Ese serruchamiento que menciona el compañero es eso que está en la pizarra 3, pero no es lo que estoy preguntando. O sea, supónganse que tienen un acero con esta curva de tracción. ¿Qué más nos falta? Puedes determinar cuánto se alarga antes de la fractura, como la deformación total. ¿Cuánto se alarga antes de la fractura? Perfecto. Eso es lo que quería saber. Justamente es lo que nos falta. Vamos a poner otro color. Vamos a poner amarillo. Se alarga antes de la fractura. ¿Está? En realidad esto baja paralelo a la pendiente inicial. Y esa deformación acumulada se mide como delta L. Y va a ser delta L sobre L0, ¿no? Y nos va a dar una deformación a la fractura. Y en términos de área, cuando medimos el área inicial con la que estamos empezando el ensayo respecto al área final con la que termina la zona de estricción, también hay un parámetro que se llama justamente estricción o parámetro de reducción de área.
y es justamente el área final sobre el área inicial. ¿Está bien? Entonces estos parámetros expresados en porcentaje también es un parámetro que se utiliza, que se extrae del ensayo de tracción. ¿Está bien? Entonces ya tuvimos varios parámetros. Tensión de fluencia, tensión de rotura, tensión última, módulo de Young entre paréntesis, entre comillas, deformación a la rotura y reducción de área a la rotura. ¿Cuál de todos ellos es una propiedad del material? La tensión de fluencia. La tensión de fluencia y ¿cuál más? Si hay alguno más. ¿El módulo? El módulo de Creo- Young. Bien. El módulo de Young es propiedad intrínseca del material. Vimos que dependía de la estructura cristalina. Y en general, en los aceros, el módulo de Young ronda anda entre 190 y 220 o 215 megapascales, gigapascales, perdón. ¿Está bien? Este es un valor para los aceros. Fíjese que de la infinidad de aceros que hay en el mercado, se mantiene bastante constante variando entre un acero y otro. O sea, el módulo de Young es intrínseco de la estructura cristalina, es decir, de hierro con el carbono, con algunos aliantes. ¿Está bien? No depende de la microestructura. Ahora, la tensión de fluencia sí depende de la microestructura. ¿Y por qué decimos que es una propiedad del material? Y acá es donde me interesa que los que respondieron tensión de fluencia me digan por qué la tensión de fluencia es una propiedad del material y no lo es, por ejemplo, la tensión última. Eh, no sé por qué. Sé que lo es porque lo leí en el libro, pero no sé por qué. Así que- ¿El resto? ¿No? ¿Nada? ¿Cuándo decíamos que era una propiedad del material? Las cosas que les estoy mencionando o preguntando son cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué información puedo obtener en un ensayo de tracción? Es algo que se pregunta en los exámenes finales, coloquios, promociones o lo que sea. ¿Por qué la tensión de fluencia en la propiedad del material? También se pregunta. ¿Puedo determinar el módulo de Young con un ensayo de tracción? También se pregunta. ¿Cómo puedo determinar el módulo de Young? Son todas cosas que se preguntan, por eso también las estoy explicando, más allá de lo que es la práctica. Bueno, busquen, entonces, no se las voy a decir porque si no, ¿por qué la tensión de fluencia en la propiedad del material y por qué la tensión última no? ¿Por qué la tensión de fractura no? Búsquenlo y en la clase que viene lo vemos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Lo que vimos no. Por mi parte no. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Porque yo me desvié, yo empecé hablando del práctico y puse el caso de tracción uniaxial. Entonces ahora sí pasemos a la pizarra 3. Volvamos, yo tengo una probeta de tracción que yo estoy cargando. Estamos en la pizarra 3. Yo aplico una carga P o F, como quieran llamarla. Entonces el estado corresponde, volviendo al práctico, corresponde al caso 1, si no me equivoco. ¿Están de acuerdo?
Chicos, si no me responden, yo no sigo, ¿eh? Si no, no me siento muy solo hablando. No, sí, todo bien. Bueno, el caso 1, entonces, la pregunta es, ¿por qué, si tengo solo una carga de tracción, por qué puede ocurrir deformación plástica? ¿No dijimos que la deformación plástica ocurría con tensiones tangenciales? Esa es una pregunta. Porque en la probeta, digamos, están a 45 grados los... Exactamente, si nosotros hacemos el cubito, ¿cómo quedaba el círculo de Moore de esto? ¿Cómo quedaba el círculo de Moore de esto? El que lo hizo. Queda un Uno, círculo de 0 a tanto. sí, de 0 a sigma 1. ¿Algo así? Sí. Bueno, entonces, como dijo el compañero, las tensiones están a 45 grados. Las tensiones tangenciales máximas están acá, en esta posición, en sigma 1 sobre 2, ¿no? Valen sigma 1 sobre 2. Y están a 90 en el círculo de Moore, por lo tanto en la pieza real están a 45 grados. Entonces, si yo giro los ejes, voy a obtener las tensiones máximas. En la probeta de tracción ocurre lo mismo. Las tensiones máximas están a 45 grados. Entonces, el movimiento de dislocaciones en la probeta de tracción va a ocurrir en esta dirección. ¿Está bien? Va a ocurrir en esta dirección. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, esto nos lleva al punto 1, ¿no? O al punto... Si van al práctico 6, ¿tienen el 6 a mano? Yo no le puedo compartir los dos al mismo tiempo, así que búsquenlo ustedes. Sí, está abierto en el Meet. No, ese es el 5. Ah, perdón. Ahora en el 6, ¿ven el punto 1? Sí. Bueno, no digo que con eso que les acabo de explicar puedan responder esto, pero sí les va a ayudar a explicar el efecto Bauchinger, bueno, no el efecto Bauchinger, pero Dynamic Strain-Aging, el fenómeno de influencia en sí. Está asociado con esto que estamos viendo, del movimiento de las dislocaciones dentro del material cuando empieza la deformación plástica. ¿Está bien? Entonces, estos son todos efectos, los del punto 1 del práctico 6, efecto Bauchinger, Dynamic Strain Aging solo, que no dinámico, digamos, fenómeno de influencia. Todos estos eventos están explicados en los libros. Ya les recomendé el Dieter, pero están todos, en algunos más escuetos que en otros, pero están todos. Y está asociado a esto justamente, a la plasticidad. No los voy a explicar porque la idea es que ustedes los busquen, los lean, los escriban, los resuman y si tienen dudas nos pregunten, porque también se preguntan en los finales. ¿Está bien? Bueno, volviendo a la pizarra. Tengo tantas ventanas abiertas y ya no sé dónde estoy. Ahí está. Volviendo a la pizarra. Entonces, tenemos una tensión uniaxial que me produce deformaciones máximas de tangenciales a 45 grados. Eso me va a producir cierto comportamiento a la hora de fracturar, como labios de corte y demás, como una fractura de copa y cono en materiales dúctiles. Eso, por ahí lo vamos a ver más en la parte de fractura, pero también nos explica mucho de por cómo se rompe la probeta. Bueno, ¿seguimos con el 5? ¿Volvemos al práctico 5? Así ya lo liquidamos y no quedan dudas. Construir el círculo de Moore para los casos A y B. ¿Hubo algún problema en este ejercicio en el 2? Círculo de Moore es bastante simple, es hasta entretenido, puede ser construirlo. Lo pueden construir gráficamente. Cuando está en 2 dimensiones se puede construir gráficamente sin usar todas las ecuaciones, ¿no? No sé cómo lo han hecho ustedes, pero está bueno construirlo gráficamente sin usar las ecuaciones, justamente.
Sí, ese salió. Este es fácil. Bien, ¿alguna duda con este? No. Yo Seguimos. tampoco, profe, ninguna duda. El 3, ¿alguna duda con este? También muy parecido, es fácil y ayuda bastante a aclarar justamente esto que estamos viendo. ¿Hubo algún problema en este? No. No, tampoco. Tampoco. No. Bueno, el 4 lo vimos en la clase pasada, así que no debería haber habido problema en esto. ¿O sí? No, por mi No. parte tampoco. 5 también, este ya estaba más enfocado a círculo de Moore y criterio de 3 K-Von Mises. Lo pudieron hacer buscaron las propiedades del material, la tensión de fluencia y pudieron resolverlo. Profe. Sí. Ay, perdón, ya volví a decir algo. No, Escucha. iba. Ok. En ese todos me dieron que eran plásticos menos el tercer compuesto. ¿Puede ser o puede ser que yo me haya fijado mal en las propiedades? Porque todos me dan deformación plástica en ambos criterios, menos el tercero. Y mira, la verdad es que ya les digo, no estaba el año pasado, así que no lo tengo resuelto, pero puede ser. Puede ser, todo depende del valor de tensión de fluencia que hayas encontrado. Claro, porque la mayoría, el más alto quizás era 450, que era el quinto, pero después todos eran menores, entonces todos me daban plásticos y por ¿Menores eso, en tensión de fluencia? claro, Sí, porque acá tenés un aluminio, otro aluminio, tenés titanio 6 aluminio 4 vanadio, tenés Monel. Monel por ahí es el que debería tener un poquito más. Un acero 4340, pero está normalizado, así que no es demasiado duro. Un 1045. Sí, puede ser, puede ser. bien, No son materiales duros. bien, buenísimo. Y en podés encontrar muchos datos, entonces por ahí no te digo que fluía. Porque por ahí No, encontraste una ese tensión. justamente me dio bien, ese me dio que está en régimen ¿Cuál es elástico el que para no los te dos. dio? No, ese me dio en régimen elástico, el único, Por el que eso te digo, marcaste. porque por ahí encontraste una tensión de fluencia alta, pero porque eso, pues, depende cómo lo busques, por ahí hay que buscar la norma, a ver qué rango de tensión de fluencia te acepta para este material. Pero bueno, está Bien. bien, puede ser. Cristal de hierro aplicado a esto lo vimos al final de la clase pasada, vimos que teníamos que hacer el producto tensorial entre justamente la normal del plano, ¿se acuerdan? ¿Esto anduvo bien? ¿Salió? Sí salió. Sí, Sí. Respecto a los métodos, ¿encontraron algo o los dejo seguir buscando? Yo el único que había encontrado era el que, igual tampoco busqué todavía más, el del ultrasónico. eh, y después todavía no busqué, aparte de ese. Bueno, entonces, si agotaron la instancia de búsqueda y no encuentran más nada, lo vemos. Pero primero busquen, después lo conversamos. Sí, yo no busqué más. Yo busqué, me leí el Ashland, el Dieter, estoy empecinada a leerlo, pero leí el Meyers, creo, que nos había pasado Gerardo la clase pasada, em, y solamente encontré esa, la de ondas elásticas, creo que lo llamaba el libro. Sí, Sí, solamente encontré ese. ese es uno. Bueno, lo volvemos a patear para la próxima clase y si ya nadie encontró algo más, lo repasamos. Igual no son muchos tampoco, eh, pero bueno, hay algunos más. Punto 8, ¿cómo se relaciona el coeficiente Poisson con el volumen? ¿Esto se entiende? ¿Qué puedo decir de para materiales deformados elástica y plásticamente? ¿Se entiende esto? Acá Em, hay un punto importante que me gustaría destacar y es que cuando hay deformación plástica, ¿qué pasa con el volumen? Es constante, ¿no? Es constante. Se entiende eso, que si yo deformo un material plásticamente, el volumen se mantiene constante. Ahora, si hay deformación elástica, como los átomos, los enlaces atómicos se empiezan a dilatar, hay aumento de volumen. ¿Está bien?
Hay aumento de volumen porque ¿cuánto es el coeficiente de Poisson? Más o menos 0,5. No, ¿eso para cuál? ¿Para cuándo es 0,5? Em, no sé bien para qué material es el 0,5. Pero Cuando sé es que está 0, entre 0,3 y 0,5, creo que había leído en el libro. 0,3 para ceros. 0,5, si es 0,5 hay conservación de volumen. Entonces, si algún material tiene 0,5 el coeficiente de Poisson, quiere decir eh, que se reduce en sección, lo mismo que se alarga, entonces en términos de volumen se conservaría. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando hay deformación plástica. Pero en el caso de los aceros, por ejemplo, anda en 0,3. El módulo Poisson, el coeficiente Poisson anda en 0,3. ¿Está bien? Y me habían dicho, ¿se puede terminar con la curva de tracción? Porque me lo nombraron, me olvidé que me lo habían nombrado. Sí, yo te lo nombré, pero me parece que no es tan así. No, no están así, exactamente. Pero igual, yo no te supe, cuando lo hice no supe responder la segunda pregunta. ¿Tiene que ver con eso de que cuando el material se deforma plásticamente el volumen se mantiene constante? Exactamente. Ah, ok. ¿Y qué valor debería adoptar el coeficiente Poisson cuando el material se deforma plásticamente? Ah, bien, buenísimo. Em, Te hago otra consulta, Ujú. que quizás no tiene mucho que ver, pero por lo menos cuando lo aprendimos en Física 2, siempre nos decían que, si mal no estoy equivocada, em, que tomaba valores entre 0 y 0,5, pero leyendo el Meyers decía que también podía tomar valores negativos. No recuerdo si tomaba valores negativos en Física 2. El coeficiente de Poisson valores negativos, y hay que ver, viste que ahora salen materiales que tienen comportamientos raros, o fuera de lo previsto, no sé si raros, pero que uno no desconoce, pero ahora no te sabría responder si un material con coeficiente de Poisson negativo es posible. Creo que había un caso, que no sé si era el berilio o alguno de esos materiales, que podía llegar a tener, no lo recuerdo, si me acuerdo lo voy a buscar. Pero me parece haber leído algo parecido, pero son casos muy especiales. En general es positivo y 0,3 para ceros, eso tiene que tenerlo claro. ¿Está bien? Ah, bien, buenísimo. Gracias. Eh, Bueno, punto 9, especie de ley de juego generalizada para el caso de material anisotrópico. Esto lo pudieron ver del Dieter. Yo lo vi del Prato, profe. Lo leí un poco más el Dieter. Bien, pero ¿se entendió? Sí, sí. ¿Cómo se va simplificando la matriz de rigidez? Sí, sí. Ahí le explicaba como que al acomodarse la estructura cristalina, algo así, se iban disminuyendo los coeficientes. Algo así era. Los coeficientes independientes se van reduciendo hasta tener los que uno tiene en las ecuaciones elásticas. ¿Cuántos son? Dos. Sería el módulo Poisson, módulo de Young. Después hay un módulo de formación volumétrica, pueden haber tres. ¿Está bien? Eso depende del libro, tienen que buscarlo como lo define. Pero bueno, sí, si llegaron a eso está bien. Bueno, ese también era teórico, así que los que no lo hicieron o no lo entienden, búsquenlo por favor, léanlo y pregunten si lo entienden. El punto 10 dice cuáles son los criterios de referencia más conocidos, eso está de la mano con el punto 5 que está el cuadrito ahí, y cuáles se usan para materias frágiles y para materias dúctiles. ¿Eso se hizo? ¿Lo hicieron? Sí, yo tengo una duda, profe, en eso con por ejemplo, lo de dúctiles, bueno, el de Tresca, el de von Mises, pero el de Drucker-Prager y el de Morculom, había leído que eran para suelos y demás. ¿Eso se considera frágil? O, Y sí, son materiales más tirando a cerámicos, materiales frágiles, sí, sí, sí. ok. Ah, bueno, entonces esos.
Los que yo describí fueron esos. Bien, está muy bien. Lo escribiste y los entendiste. Eso es importante. O sea, más allá de que nosotros no lo evaluemos, chicos, no sé, los preguntemos constantemente. O sea, lo ideal es que les quede claro lo que van leyendo, ¿no? Por algo se hacen las preguntas de práctica. ¿Quedó claro? ¿Quedan Sí, claros sí, los quedó criterios? Eh, bueno, si resistencia a la fluencia, bueno, este también es bastante sencillito, un ejercicio práctico, lo pueden hacer. Sí. Que es la viscoelasticidad, y estos últimos dos son bastante teóricos y está asociado justamente a la parte que uno no hace tanto hincapié en la práctica porque es muy compleja, o es más compleja de lo que sabemos hacer, pero la parte de viscoelasticidad. ¿Esto pudieron hacerlo? Con dudas. Lo tengo hecho, pero hay algunos gráficos que no entiendo y los quería consultar. A ver, ¿los tenés Que hecho? bueno, son los... ¿Cómo? ¿Los tenés hecho para compartir? Sí. Ahí. Porque, no sé. Ahí te corté de presentación para que compartas. Ok, ahí pongo. ¿Eh? Sí, se ve. Bien, bueno, esto lo fui sacando del video del profe más que nada. Y, digamos, bueno, lo que él dice es básicamente esto, un poco más redactado. Pero, perdón. Se sabe que se produce una variación de la deformación en función del tiempo. Esta deformación contiene una parte elástica inmediata y una deformación viscosa que se va evolucionando con el tiempo. Una vez que se elimina la tensión aplicada, la evolución de la recuperación de las deformaciones también evoluciona con el tiempo. Sí, bien. Que, bueno, es como la descripción, ¿no? Del gráfico, pero no entiendo por qué es así. Esta parte que baja recto y, no sé, Hay una no lo recuperación termino de inmediata. entender. Ahí tenés una recuperación inmediata cuando, déjame ver porque no alcanzo a ver deformación, tiempo. Perdón, le hago zoom. ¿Lo puedo hacer zoom? Sí. O sea, vos mantenés una carga aplicada, el gráfico de arriba te indica cómo aplicás la carga, y se observa que a medida que tenés la carga hay una deformación, una respuesta inicial del material inmediata, que es ese epsilon 0, creo que se llama. ¿Está ahí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Y el material continúa deformándose porque esa tensión hace que se sigan moviendo bueno, esto por ahí para materiales poliméricos, que se muevan las fibras unas con otras. Ahora, cuando retiras la carga, se quita esa respuesta inicial del material, o sea, el material vuelve a responder de la misma manera y ese epsilon 0 vuelve hacia atrás. ¿Se entiende? O sea, hay igualdad de condiciones como al inicio, cuando quitas la carga, se recupera parte de esa o toda esa deformación que se tuvo al inicio y vuelve a relajarse las fibras del material o las cadenas poliméricas, en el caso que sea un polímero. Eh, no sé bien cuál es la pregunta, digamos, que no se Bien. entiende. Si apunta a qué materiales son, no sé. No, lo de los materiales, calculo que serán eso que habías mencionado, los poliméricos, que son En más general de sí, son los que más plásticos. tienen, los que van a tener este tipo de comportamiento. Un metal no va a tener, o no suele tener este tipo de respuesta marcada, ¿no? Bien, Sí hay creep, sí hay otros fenómenos que vamos a ver más adelante, pero ocurren solo a temperaturas altas. ok, que justo iba a preguntar esto del creep. Y a Eh, ver aquí cómo lo vieron acá, atención, solicitación, sí, ¿qué ibas a preguntar? no, que estaba esto en el graph, las diapositivas del profe, y que preguntaba si, o sea, si era un fenómeno como aparte o en qué casos se va a dar. Porque, Es que el creep es, aplico una tensión constante del tiempo y veo cómo es la respuesta del material. Yo acá hay que ver los gráficos porque cuando están así sin una referencia es difícil ver aquí
quiere hacer hincapié, ¿no? Pero, Claro, por eso, porque estaban así. Por eso o preguntaba sea, cuando lo fui a yo ver. entiendo que la primera va con la tercera y la segunda va con la cuarta en el gráfico. El primer gráfico va con el tercero y el segundo va con el cuarto. Entonces yo aplico una solicitación, una atención dada, y el material... no, perdón, a ver. No me olvidé. Puedo buscar la diapositiva. A ver si le puedo- ¿Pero qué dice ahí? Visco... Electricidad cerámico, electricidad, ¿qué dice ahí? ¿Acá? Ahí abajo, ¿qué dice? Ah, ménsula cerámica, ménsula metálica. Eso de la cerámica, no sé a qué se quiere referir, pero suponete que vos tenés una tensión aplicada, podés tener, no sé si son dos materiales distintos, el naranja y el gris, y vos vas a tener un material que responde inmediatamente y un material que responde dependiente del tiempo. Yo no sé si eso se corresponde a dos materiales distintos o a la misma respuesta diferenciada. Entonces la respuesta del material va a ser la suma de las dos, que en definitiva si vas más arriba, anda para arriba. Sí, Es la combinación de la primera parte de la curva, fíjate a la izquierda. Vos tenés una deformación constante y le sumas una parte dependiente del tiempo. claro. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Está bien. Igual de todos modos, esto como está directamente sacado de las slides de Edgardo, preguntáselo directamente a él. A Dale, ver cómo venía la mano con ese gráfico. dale, buenísimo. Sí, sí. Ah, bueno, pero Vos, aunque sea ahí me quedó claro el gráfico este. No lo, bien. Bueno, ahí lo tengo eh, compartido. entonces vuelvo a compartir Gracias. de nada. Voy a compartir el TP. ¿Y alguna duda más del TP5? ¿No? Hable ahora o calle hasta la próxima clase. No digo para siempre porque podemos atender más dudas. Bueno, si no Bueno, hablan, no, por cortamos. mi parte no. Bien, cerramos acá. Cerramos el TP3, el TP5, vamos a ver el TP6 rápidamente. No sé hasta qué hora tienen clases hoy. Es hasta las 5 los lunes. Los miércoles creo. Bien. Lo más probable es que cortemos antes porque ya... o sea, no, si no tenemos mucho para intercambiar, no hay más para decir. Pero de todos modos voy a repasar el práctico 6. 6, 6, 6, acá está. Bien. Bueno, lo tiene a mano y si no, yo lo estoy compartiendo. ¿Estamos? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, el punto 1 es el que le había mencionado. El punto 2, ¿qué variables afectan la curva de tracción? Grafique las diferencias, explique brevemente por qué. Entonces, en la pizarra habíamos visto uno o dos tipos de curva de tracción, uno que tenía un serruchito, como dijo el compañero, que eso va a estar asociado con el punto 1, y otra que era más pareja, más suave. Bueno, esa curva está dada para condiciones, para una temperatura dada y ciertas condiciones ambientales. Entonces, la pregunta esta apunta a qué variables me modifican la curva de respuesta del material en un ensayo de tracción. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo le doy uno que ya deben saberlo, la temperatura? ¿Qué pasa si aumento o bajo la temperatura? ¿Cómo cambia la respuesta del material? ¿Está bien? Eso también es un poco teórico, pero la idea es que lo vean reflejado en la curva de tracción. En una curva de tracción modelo, cómo es que va a modificarse la utilidad, la tensión de fluencia, la tensión máxima, etc. ¿Está bien? El módulo Young, incluso la pendiente, si cambia la pendiente, no cambia la pendiente. ¿Se entiende? Sí, ¿cómo se llama? La interacción con las dislocaciones también cuenta perdón, de los defectos con los intersticiales que había leído yo también por ahí, pero... Esa interacción de los efectos con los intersticiales por ahí va a ser importante para explicar algunos de estos fenómenos del punto 1. Ah, ok. Obviamente todo tiene que ver, todo tiene su respuesta a nivel microscópico, o sea, todo lo que vemos a nivel macro es de alguna interacción micro, así que siempre va a estar relacionado.
tanto la temperatura como, ¿no? como las otras variables que le estamos preguntando acá. Así que sí, o sea, ustedes el nivel de detalle que le den, mejor para ustedes, ¿no? A la respuesta de esta pregunta. Punto 3 dice, describa las ventajas y desventajas de conformar un material en frío y en caliente. Bueno, ahora acá hago hincapié porque esto es, en realidad, la materia de tecnología mecánica es justamente de fabricación. Y por ahí haya una materia de tecnología 2 que sea justamente esto, conformado plástico en frío y en caliente. ¿Qué es el conformado? O sea, ustedes ven en su casa una olla, la bacha de la mesada, todas están hechas, las bachas de la mesada de acero inoxidable, por ejemplo, están hechas conformadas plásticamente. Es un material inicialmente en forma de lámina que se embute, el proceso embutido se llama, y se deforma plásticamente para obtener la bacha que ustedes usan para lavar los platos. La olla tiene proceso similar. El mismo caño doblado, un caño doblado que se utilice para alguna aplicación especial es de formación plástica. Entonces la pregunta es justamente cómo, no a nivel de método, sino ventajas y desventajas de formarlo en frío y en caliente. ¿En qué me conviene el método en caliente para deformar material y en qué me conviene hacerlo en frío? ¿Cuándo me conviene hacerlo en frío? ¿Está bien? No sé si alguien lo hizo o tiene algún comentario. Yo lo había hecho, pero como que saqué a grandes conclusiones que en frío te da una mayor resistencia, una mayor dureza, decía acá. Lo leí, pero no sé. Que en el ¿Y caliente, eso digamos. es una ventaja o una desventaja? Depende para qué lo Depende. necesites, creo. Depende. Bueno, pero es importante verlo. O sea, está muy bien lo que dice el compañero. Si yo deformo un material en frío, aumento la densidad de dislocaciones, las dislocaciones empiezan a interactuar entre ellas y el material se endurece. Ese endurecimiento puede ser positivo para algunas aplicaciones y negativo para el mismo proceso. O sea, yo no puedo deformar indefinidamente un material. Entonces, si se me endurece, también baja la ductilidad. Y si baja la ductilidad, se me hace, por así decirlo, más frágil. Y si se hace más frágil o si admite menos ductilidad, yo no lo puedo deformar y lo puedo fracturar. Entonces, dependiendo cómo encare el problema, es que si va a ser una ventaja o una desventaja. ¿Está bien? Pero es bueno ver qué factores me influyen. Y uno de ellos es justamente que estoy deformando, introduciendo dislocaciones. Está bien el comentario. Otra cosita respecto a eso, que no entendí, porque bueno, creo yo que es más como más específico. Pero hablaba de que cuando lo hacías en caliente, el terminado de la superficie como que generaba una capa de óxido y no sé, ya ahí se metía con unas cosas medias raras. Bueno, Pero eso es cierto, eso es algo que ocurre si uno aumenta la temperatura, los procesos difusivos, eso lo saben de la unidad 2, se aceleran. Y la oxidación no deja de ser un proceso donde hay intercambio atómico y demás. Entonces, el proceso electroquímico en realidad, se ve favorecido por la temperatura. Entonces, verán que los hornos se oxidan muy rápido, se le forma una capa de escoria. Esa escoria le da una mala terminación al material que después tiene que ser retocado, digámoslo así, por otras técnicas. Pero en definitiva, sí, eso es una desventaja del conformado en caliente respecto al conformado en frío. La calidad superficial es peor que en el conformado en frío. Muy bien. El tema es que lo expliquen bien, o sea, que ustedes entiendan por qué es uno y por qué el otro. claro, bien, buenísimo, gracias. Bueno, el punto 4 es un ejercicio, una probeta cilíndrica de metal con diámetro tal y longitud tal, se somete a un esfuerzo de tracción de tanto. A este nivel de esfuerzo aplicado, toda la deformación es elástica. ¿Qué me está diciendo? Que estoy en el rango elástico, o sea, no hay deformación plástica. Entonces lo que pregunta es si el alargamiento tiene que ser menor a 0,08 milímetros. ¿Qué metales de la tabla adjunta son los mejores candidatos? La tabla adjunta es esta. Tengo coeficiente de Poisson, tengo módulo de Young. La pregunta es de estos materiales, ¿cuáles me verifican este alargamiento máximo que me pide el ejercicio? ¿Está bien? Un segundo que se me queda sin batería la compu.
Bueno, ahí estamos. ¿Alguien lo hizo este ejercicio? Yo todavía no empecé este TP. Bueno, No, el ejercicio es fácil, la idea es que vean qué ecuaciones utilizar en el punto A y en el punto B, porque acá en el otro nos dice si además la máxima disminución de diámetro que se puede permitir es de 0,0012 milímetros, ¿qué metales de la tabla junta se pueden utilizar? Bueno, ver cuál es el parámetro que mejor describe lo que nos está preguntando y qué ecuación utilizar para verlo, ¿no? Este punto es importante que lo hagan, les va a clarificar bastante las formas en que se opera con estas propiedades. El 5 es otro ejercicio, nos pide el alargamiento que experimenta un cilindro de una aleación de aluminio de 20 milímetros de diámetro y 100 milímetros de longitud al ser sometido a un esfuerzo de tanto, ¿está bien? Nos da el módulo de Young y el límite de fluencia 0,2%, ¿está bien? O sea, el 0,2% de formación plástica. Y nos da algunas, y esas dos propiedades, ¿está bien? Así que este ejercicio es bastante simple, a ver si también lo pueden hacer. El 6 también es un ejercicio que no es demasiado difícil. 4, 5 y 6 son todos ejercicios. Acá el 7 está asociado a estas gráficas que están acá. Nos dice una pieza fabricada en una aleación metálica es tratada termomecánicamente bajo dos secuencias distintas, A y B, dando como resultado un producto final de sección circular con diámetros 35 y 10 milímetros respectivamente. Nos habla del tratamiento térmico, en un caso es un recocido de recristalización, lo cual implica una densidad baja de dislocaciones. Por el contrario, el segundo tratamiento tiene asociado un nivel de deformación en frío extremo, que es lo que veníamos hablando recién. O sea que no hay recocido al final, lo que me da una alta densidad de dislocaciones. Entonces, bajo estas condiciones, me da 4 curvas. ¿Cuál de las gráficas anteriores describe correctamente la respuesta mecánica? O sea, en términos de deformación y tensión ingenieril. Para las aleaciones A y B, ¿está bien? La idea es que lo expliquen, cuál de estas gráficas es la correcta. De ahí después nos dice que las otras tres gráficas no describen adecuadamente el comportamiento de dicha pieza y hay que explicar por qué. Entonces la idea es que ustedes vean estas gráficas e interpreten cómo debería ser el cambio entre una lesión y otra, ¿está bien? ¿Me entiendes? bien, ok. El 8 se tiene una barra de sección circular de 200 milímetros de largo y 25 milímetros de largo. Calcular deformaciones ingenierías reales si es alargada hasta 300, si las deformaciones reales ingenierías se comprime hasta 100. La idea es que en este caso vean las diferencias cuando cambia el sentido de la carga, es decir, si yo comprimo o si yo tracciono. Esto también es interesante para que vean las diferencias. Y acá hay un ejercicio que está asociado a procesamiento, y por ahí les puede resultar un poco difícil, por eso me gustaría que lo lean y lo intenten hacer para ver cómo lo resuelven. Me dice que un fabricante justamente de bachas de cocina, no recordaba que era lo mismo el ejemplo, recibe las indicaciones del ingeniero calculista que el proceso de embutido de algunas zonas del material recibe una deformación de 25%. Está bien, una deformación bastante grande. Acá me la marca. El fabricante tiene un material A, que es este que está acá, con la curva de tracción que está acá, en depósito cuyo gráfico de tensión de formación es como el que indica la figura. ¿Podrá usar el material estibado para construir la nueva bacha? ¿Se puede o no? La idea es que vean si se puede o no se puede. ¿Está bien? ¿Se entendió? Me dice que acá hay una deformación del 25%. Y hace un ensayo de tracción y tengo la curva del material que tengo en almacén. Y tengo que ver si ese material me sirve para esta deformación plástica requerida. ¿Está bien? Sí.
Después me da un estado tensional de un componente dado por el siguiente tensor de tensiones. Y me dice por los criterios conocidos si el componente sirve para trabajar en el rango elástico. Este por ahí tendría que estar más asociado al práctico 1. Antes en el práctico 5 no poníamos criterio de fluencia, sino que venía este práctico. Así que este por ahí es similar a lo que venían haciendo con los criterios de 3K form Mises. Me da el material, con lo cual ustedes van a tener que buscar la tensión de fluencia. Así que este es parecido a lo que vienen haciendo. Este lo pueden hacer ya mismo nomás. Y por último, el último ejercicio del práctico, es para los siguientes tipos de conformado plástico describa los estados de tensiones y círculos de Moore. ¿Está bien? ¿A qué materiales se puede aplicar estos procedimientos y cuáles son las excepciones? Explique qué efectos pueden aparecer y descríbalo. ¿Está bien? Está asociado a 3 procesos de fabricación distintos. Uno, que es este, que no se los voy a decir. Otro, que es este, que por ejemplo, esto para tener plancha, esto para tener alambres, y esto para obtener también figuras más bien cilíndricas alargadas. Cilíndricas o con forma, pero bueno, alargadas. Así que este también es interesante para hacerlo, para que investiguen y lo lean y vean y se topen con el problema, al igual que el 9. Que por ahí son los dos más complejos, si se quiere. Así que bueno, yo de mi parte no tengo mucho más para decirles. Si no han hecho nada, como que no tiene sentido que avance en esto, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, Sí. más o menos estos 2 TPs, ¿para cuándo los tendríamos que tener terminados? Porque con esta semana de finales como que un poco me atrasé y no sé para cuándo lo tendríamos que tener. No, imagino que sí, que vienen atrasados por eso, pero Edgardo, ¿en qué tema terminó la semana pasada? Ahí te digo. Vimos mecanismos de deformación y endurecimiento y creo que terminamos ese PDF. Sí, se terminó. Vimos Grazing, creo que fue lo último. Sí, Crazy es para polímeros. Sí, eso fue el último que vimos. Bueno, bien. Entonces ya podrían terminar el TP6 también. La idea es que para la semana que viene, el viernes, vamos a tener práctica. Yo creo que la clase de mañana va a ser innecesaria porque no sé cuánto van a avanzar de hoy a la tarde, a las 4 de la tarde hasta mañana, ¿no? No sé, si ustedes quieren la hacemos, pero depende de ustedes. Pues yo me voy a conectar a atender dudas, pero si no tienen dudas no tiene sentido. Así que lo más probable es que la semana que viene retomen la teoría. El lunes y jueves tienen ustedes, lunes y jueves. Martes y jueves. Martes y jueves con Edgardo y el viernes retomemos la práctica. Y en esa práctica del viernes, que viene, la semana que viene, la idea es que tengan hechos los dos prácticos, estos dos. Ya el 5 lo tienen bastante terminado ya, así que sería simplemente el 6. Que no es difícil, ya les digo, se hace bastante rápido. Así que si pueden terminarlo para el viernes, mejor. Porque él ya va a empezar con teoría nueva seguramente, no sé si ya va a arrancar con fractura. Y esa parte sí que requiere un poquito más de atención. ¿El Crazing y eso que mencionaba es parte de este TP6? Sí, ¿O ya es algo nuevo? Es que es un fenómeno que en realidad se ocurre en polímeros y por ahí está más asociado a la teoría. O sea, de la práctica no se puede hacer mucho más que, o sea, les voy a preguntar qué es el Crazing. Y para eso lo leen y lo resumen y lo estudian para el final, pero en realidad a nivel práctico no hay mucho para hacer. A nivel práctico lo que tratamos de encarar es las cuestiones que son más generales, cómo se comportan los materiales, cómo se deforman, tensiones, deformaciones, hacer un cálculo. Pero no a nivel conceptual, o sea, la idea es preguntar qué es el Crazing. Eso véanlo, porque por ahí se los pregunta. Si lo dio, por ahí se los pregunta. Claro, está bien. Ah, bueno. Sí, yo no creo que pueda avanzar mucho hasta mañana a la mañana, la verdad que no sé. Bueno, como quieran. Yo, o sea, la clase la puedo dar igual. El tema es que si no hay consultas no hay mucho para decir. Si no, nos vemos el siguiente viernes. Mañana aprovechen las horas de clase para hacer los prácticos. Y el viernes encaramos y cerramos ya los dos. ¿Qué les parece? Por mí mejor así, profe. Sí, Así también alcanzo a leer y a hacer un poco
Bueno, pero mañana en horario de clase no se vayan a la Plaza de las Banderas, tomen unos mates, agarren el práctico, pónganse y lo terminan. Así tienen el fin de libre. Bien, bien, gracias. Ujú. Bueno chicos, no sé, si tienen alguna pregunta yo me quedo un rato más y si no, nos vemos el viernes siguiente. Bueno, yo por mí no, así que hasta el viernes. Gracias. Bueno chicos, hasta el viernes entonces. Hasta el viernes, profe. Chao, Chao, chao. profe. Hasta luego.